Hola a todos, muy buenos días. Espero que estén toda la familia conectada porque en minutos nada más vamos a comenzar la reunión de domingo online. Así que te animo a que estés ahí preparado con tu familia para poder adorar a Dios todos juntos y llevarnos una palabra de Dios a través del pastor. Pero antes te quiero dejar algunos anuncios. Los días lunes comenzamos con los discipulados de jóvenes. Si hay algún joven en la familia, avísale que pueda conectar. Hacemos charlas abiertas que hablamos de Dios en lo cotidiano, de Dios en nuestra actualidad y es de mucha bendición para cada uno. Los días miércoles sigue funcionando el comedor en la iglesia, en Salcedo 4038. Así que si conoces a alguien que está pasando por necesidad o si estás pasando por necesidad, acércate o avisale a esa persona que se acerque para llevarse la cena de ese miércoles. Los días viernes tenemos zonas jóvenes, un tiempo para los jóvenes en donde adoramos a Dios, en donde conectamos con Él, todos unidos en el Espíritu y nos llevamos una palabra, un mensaje de Dios que se ponen tremendos. Los días sábados, 3:30 de la tarde, funciona el merendero también en Salcedo 4038. Así que si sos el papá de uno de los nenes del merendero o si hay algún nene en tu casa, podés acercarte y llevarte la merienda para tu casa. Una vez que llegás a casa, pones la merienda en la mesa, conectan en las redes sociales con Merendando con Jesús y se llevan un mensaje buenísimo que tiene juegos, tiene desafíos, tiene palabra de Dios. Están ahí el profe Guille, la profe Silvia, la profe Romy y un montón de otros profes más. Así que no te lo pierdas. Ahora quédate ahí conectado para adorar a Dios juntos y llevarnos una palabra de lo alto que estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida. Nos vemos. Hola hermanos, buen día, mi nombre es Romina, soy parte del Ministerio del Merendero y queremos compartir con ustedes un resumen de todo lo que se vivió el sábado pasado por el Día del Niño. Le damos gracias a Dios porque pudimos compartir todo esto con los nenes y también le damos gracias a las personas que pudieron donar para que pueda llegar cada regalito, cada sorpresa a cada niño. Y les dejamos este video para que puedan ver todo lo que se pudo hacer por este día. Bendiciones, los extraño y nos vemos pronto. Hosanna, oh oh, Hosanna, Hosanna, oh oh, Hosanna, Hosanna, oh oh, Hosanna, Hosanna, oh oh, Hosanna. Alabamos al Señor, alabamos al Señor, alabamos al Señor, alabamos al Señor. Aplaudir, mover los brazos, tocar el bajo y la batería. Aplaudir, mover los brazos, tocar el bajo y la batería. Hosanna, oh oh, Hosanna, Hosanna, oh oh, Hosanna, Hosanna, oh oh, Hosanna, Hosanna,
cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está
Después de haber alabado el nombre del Señor, después de haber participado en la alabanza, vamos ahora a la palabra del Señor. Y hoy he titulado el mensaje Llevando a cabo nuestra salvación. Un pasaje que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 12 a 18. Dice así, Filipenses 2, del versículo 12 al 18. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y con temblor. En la traducción de la Reina Valera dice en este versículo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lleven a cabo, dice aquí en la NBI, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Pablo les está escribiendo aquí como el pastor de la iglesia. Todo padre se goza, se alegra cuando ve que sus hijos crecen, maduran, se desarrollan con bases firmes. Y Pablo aquí está alegre, está feliz, está contento y quiere compartir esta alegría que siente escribiendo esta carta a los filipenses. Y les pide también, en el último versículo que hemos leído, que ellos también se alegran y compartan esa alegría que sentía Pablo por esta iglesia. Esta palabra con que comienza la sesión que acabamos de leer, así que, o por lo tanto, como figura en otras versiones, en griego indica que lo que sigue a continuación es el resultado de lo que el escritor ha mencionado antes. O sea, es la consecuencia de lo que había dicho antes. Como si fuera una cascada. Lo que sigue es lo que podemos deducir si se da lo que se ha mencionado antes. Y el punto temático del apóstol en esta sección, en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, es hablar del tema de la humildad como un elemento indispensable para vivir en comunión y en unión. Y no solamente esto sirve para la iglesia, esto fundamentalmente sirve para el núcleo más cercano, que es tu familia, el círculo más íntimo donde te desarrollás. La humildad es el elemento indispensable para poder vivir en comunión y en unión con los que nos rodean. La recomendación del apóstol es hacer todo lo pensado en que los demás son superiores a nosotros mismos. Esta humildad depende mucho de que estimemos a los que están a nuestro alrededor como superiores. O sea, que nosotros no nos creamos que somos más o mejores que ellos. Punto seguido, Pablo les indica que tengan a Cristo como el ejemplo perfecto de humildad. ¿Se acuerdan que él escribe? Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que nosotros debemos buscar esa humildad, pero también destacar la exaltación de Cristo. Terminada esta descripción, el apóstol declara una verdad radical y dice que Jesucristo es el Señor.
Esta declaración, que Jesucristo es el Señor, tiene una carga semántica muy importante que los primeros lectores de la carta entendieron muy bien, y que el Señor espera que también vos y yo lo entendamos muy bien. La descripción que Pablo hace de la humillación y la exaltación de Cristo es muy similar en cuanto al tema a la presentación que hace el apóstol en 1 Corintios 15, versículos 1 a 5, donde recalca que Cristo murió y resucitó. Cada vez que la iglesia del primer siglo escuchaba estas palabras, Cristo murió y resucitó, pensaban en el Evangelio, en la buena noticia. Tenían muy en claro que creer en dicha noticia le significaba el cumplimiento de la promesa y la obtención de su salvación. La predicación de los apóstoles siempre tuvo este común denominador: Jesús es el Cristo, es decir, Jesús, el que nació en Nazaret, el que fue crucificado, es el Mesías, el ungido. ¿Y por qué lo podían afirmar? Ellos dicen, lo sabemos muy bien porque Cristo resucitó. Ellos habían sido testigos del Cristo resucitado. Mencionado en Hechos 2:36, en Hechos 17:3 y en Hechos 19:4. La palabra Jesús significa Salvador y la palabra Cristo significa ungido. De manera que la construcción de la palabra Jesucristo tiene una carga teológica que los primeros lectores de la carta entendían muy bien. Pensar, hablar y escuchar de Jesucristo eran sinónimo de evangelio y por lo tanto de salvación. Un elemento más: el Imperio Romano estaba gobernado, gran parte de lo que se conocía como el mundo habitado, en muchas de las regiones donde se desarrollaban estos eventos, tanto en el norte de África como en gran parte de Europa. El Imperio Romano dominaba toda esa región. El señor y amo de todo esto era el César. Los cristianos del primer siglo, que entendieron el Evangelio, identificaron a Jesús no solo como el Cristo, sino como el Señor y el dueño de todo. Así que este título, Señor, aplicado a Jesucristo, indicaba gobierno, dueño y amo de todos los que habían creído en él. Pedro, en su primer mensaje, es claro al mencionarlo en Hechos 2:36, cuando dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. El carcelero de Felipe preguntó a Pablo y a Silas: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta de los apóstoles fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Lo que los apóstoles le pidieron al carcelero fue que creyera en el Evangelio. Creer en Jesús, que es el Salvador. Creer que Él era el Cristo, o sea, el ungido, el que murió y resucitó, y que era el Señor, el amo, dueño y gobernante de todo, les daría a todos aquellos la salvación. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y le menciona la humillación y la exaltación de Cristo, estaba anunciando el punto central del Evangelio. Y ellos estaban pensando directamente en lo que habían recibido por haber creído en el Evangelio: la salvación. Es por esto que Pablo, en los versículos 12 a 18 que hemos leído, toca el tema de la salvación. Pero dado que está hablándole a la iglesia, a creyentes que ya han sido salvos, les hace una recomendación en torno a la práctica
de la salvación, a cómo llevar a cabo esa salvación. Las enseñanzas doctrinales del Nuevo Testamento son claras en mencionar que la salvación es un acto milagroso hecho por Dios hacia el hombre. El hombre, sin merecerlo, recibe la salvación por gracia, por creer en la obra hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario, por creer que Él murió por nuestros pecados y que Él resucitó para darnos vida eterna. Asimismo, las cartas doctrinales son claras en mencionar que la salvación no es un acto meramente espiritual y escatológico, o sea, para el futuro. Es decir, que la salvación no tiene que ver únicamente con una esperanza más allá de la muerte, sino que tiene que ver también con un cambio de vida, con una manera, con un modo de vida semejante al torno de vivir de Jesucristo. Ser salvo no solo es tener la ciudadanía del reino de Dios, sino que ser salvo representa escoger sus leyes, sus beneficios y vivir diariamente en el reino de Dios mientras estamos aquí en la tierra. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos en torno a la vida práctica de la salvación. Y sus indicaciones no tienen como objetivo la salvación de ellos, tiene como objetivo la práctica diaria de la salvación. En otras palabras, no les escribe para que sean salvos, sino que les escribe porque son salvos. En el versículo 12 está la indicación precisa, cuando dice, lleven a cabo su salvación, ocúpense en su salvación. Y es un imperativo, es decir, un mandamiento del apóstol. La palabra griega indica trabajar, producir, ocuparse con una característica por completo. O sea, en toda tu vida, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar, tenés que llevar a cabo esa salvación. Significa produzcan algo dado que ustedes son salvos. O sea, muestren un fruto que los distinga del resto de las personas que no conocen al Señor. R. Hanna, refiriéndose a esta palabra, dice, el presente de imperativo tiene un sentido de comienzo. Comiencen a desarrollar su salvación para que el mundo los vea, para que el mundo los distinga. Las palabras del apóstol son precisas. No les dice, hagan algo para adquirir la salvación. Al contrario, les dice, dado que Cristo murió y resucitó, y ustedes han creído en Él, lo que tienen que hacer ahora es comenzar a producir por completo evidencias de que verdaderamente son salvos. Sea que yo esté presente o yo esté ausente. Y en la última parte de este versículo 12 indica la manera en que los lectores de la carta y nosotros debemos ocuparnos de la salvación, con temor y temblor. Y más que miedo, la expresión indica una reverencia absoluta ante el hecho de la salvación y ante el agente de la salvación. O sea, nos está haciendo un llamado a no tomar la salvación como un juego, como algo liviano, sino al contrario, tomarla como el hecho milagroso más grande de la historia que está todavía a disposición de todo aquel que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo 13 cambia el sujeto de la acción. Mientras que en el 12 el sujeto eran los creyentes, en el versículo 13 el sujeto es Dios. Pablo dice, produzcan algo dado que son salvos. O sea, teniendo en cuenta que Dios produce en ustedes el deseo de hacerlo y les da la forma de hacerlo. Dice que Él es el que produce el querer
y el hacer por su buena voluntad. La salvación no es un acto momentáneo de Dios, que luego entregó a los hombres. La salvación es un milagro generado por Dios, en donde participa activamente quien lo da, es decir, Dios, y quien lo recibe, es decir, nosotros. La estructura de este texto está directamente relacionada con los versículos 5 y 6 del capítulo 1. Pablo da gracias por la comunión en el Evangelio de los filipenses y está convencido de que Dios perfeccionará la buena obra. Estoy convencido que el que comenzó tan buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo, dice. Es decir, que la práctica de la salvación involucra directamente a Dios y al hombre. Este mismo principio lo podemos encontrar en otros pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 o 5, leemos: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. El autor de Hebreos 13, 20-21 escribe: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, y a nuestro Señor, esté con ustedes. Y en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17, leemos: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. La salvación, mis hermanos, es un regalo, el regalo más grande y más maravilloso de Dios para con los hombres. Y no solo nos entrega el regalo, sino que nos acompaña, está con nosotros, de manera que lo que hacemos es solo el resultado de su gran misericordia. Y es por ello que Él merece toda la gloria, no solo por regalarnos la salvación, sino por estar junto a nosotros y guiarnos en todos los días. Y he aquí, dice el Señor, estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. El siguiente imperativo está en el texto que se encuentra en el versículo 14, que hemos leído. Dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas. Este mandamiento del apóstol es, de alguna manera, una explicación al mandamiento anterior. El primer mandamiento fue: ocúpense, lleven a cabo su salvación. Y el segundo es: hagan todo sin murmurar y sin pelear. Este último viene a ser una descripción del primer mandamiento. No podemos olvidar que el tema general de la carta a los filipenses ha sido la comunión y la unidad. Y en esa unidad el apóstol le dice: hagan lo que hagan, no se pongan a hablar por detrás, a murmurar, a hablar en voz baja, entre dientes, de algo o de alguien. También les dice: hagan lo que hagan, no se pongan a discutir, a pelear, a entrar en debate con todo el mundo. Las dos palabras parecen opuestas, ¿verdad? Porque nos dice: no hablen muy bajito ni se pongan a gritar. Buscar la moderación, ¿no es cierto? La carga semántica indica que son acciones con una carga negativa y positiva. No hablen en voz baja, o sea, no cuchicheen, no murmuren, no sean chismosos, pero tampoco griten. Esta misma acción fue la que ocurrió en la iglesia naciente cuando tuvieron ciertas diferencias. Aunque tenían todas las cosas en común, llegó un momento en que comenzaron a murmurar los creyentes griegos contra los creyentes hebreos. La causa era que las viudas griegas no se sentían atendidas como ellas creían que debían ser atendidas.
Entonces los apóstoles nombraron diáconos y así solucionaron el problema. O sea que vivir en comunidad, mis hermanos, no es fácil. No es fácil. Así que el apóstol les manda que la murmuración y la discusión no esté en todo lo que hacen o digan. La finalidad de nuestro comportamiento, el ocuparnos en la salvación, está en que nos convertiremos en luminares, en estrellas del firmamento, en medio, dice el apóstol, de un mundo oscuro, maligno y perverso en el que vivimos. O sea que comportándonos adecuadamente, no ganaremos la salvación, ya que la salvación es un regalo, pero nuestro comportamiento, nuestra práctica diaria, nos convertirá en luminares en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? En una noche oscura, despejada, sin nubes, las estrellas iluminan. Son notables. Yo no sé si has estado en el campo, en una noche sin nubes. Lo primero que haces es mirar al cielo y deslumbrarte con eso. Dice el Señor que nuestro comportamiento, los que ya somos salvos, debe ser algo que llame la atención de la gente y nos miren como algo diferente a lo que son ellos. Esto es evangelizar, mostrar el testimonio con el testimonio de nuestra propia vida que el Señor ha hecho en nosotros nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo y que se ve reflejado en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, es decir, en cambios reales. En el versículo 15 hay 3 adjetivos que califican a los que se ocupan de su salvación. Pablo les dice: lleven a cabo, ocúpense de la salvación. Dios está con ustedes y Él les ayudará. Hagan todo sin hablar negativamente. Así, primero, no serán condenables. Segundo, no tendrán mezclas extrañas. Y tercero, no estarán manchados. La Nueva Versión Internacional traduce estos adjetivos como intachables, serán intachables, o sea, irreprensibles, puros, o sea, sencillos, y sin culpa, sin mancha. Solo de esa manera podrán ser luminares en el mundo, dice el Señor. Si somos irreprochables, puros y sin culpa. El verso 16 representa una característica más. Dice: estemos atentos a la palabra de vida. No dejemos de buscar en la Biblia, en la palabra de Dios, la manera en que debemos conducirnos. Y esta descripción es una fiel fotografía de lo que es un cristiano ocupado de su salvación, que trabaja en su salvación y que produce frutos, que produce evidencias que demuestran que en realidad ha sido salvado. El mensaje de salvación tiene un carácter espiritual y escatológico. Es cierto que tendremos vida eterna, pero también tiene un carácter moral y práctico mientras estemos viviendo en este mundo. Al haber creído en el Evangelio, Cristo vive en nuestros corazones. De manera que, como lo afirma Pablo en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En los versículos siguientes, en la última parte del versículo 16 al versículo 18, indican la alegría que le produce al Pablo este comportamiento de los hermanos de la iglesia de Filipos. Pablo le dice que actuando de esa manera le traerán gloria y alegría, ya que entenderá que no ha trabajado en vano y que aunque muera, se alegra del comportamiento de una iglesia que crece, madura y vive en comunión y en unión, y que se ocupa en la salvación con humildad y con reverencia. Grandes lecciones nos deja el apóstol, ¿verdad?
grandes lecciones nos deja la descripción que hace Pablo de lo que es ser verdaderamente un cristiano, una cristiana. No solamente llevar el nombre de cristiano y esgrimirlo, sino que un cristiano entiende la portentosa obra de amor hecha en la cruz del Calvario y el maravilloso poder de Jesucristo, quien se levantó victorioso de la muerte. Un cristiano, una cristiana, que vive ocupado en su salvación, que ha recibido sin merecerla. Un cristiano, una cristiana que hace lo que hace en silencio, con humildad, sin murmurar ni gritar. Un cristiano al que no pueden reprenderlo, que es intachable, ni relacionarlo con una doble vida. Un cristiano, una cristiana que es un hijo, una hija de Dios sin mancha. Un cristiano que es luz en medio de las tinieblas. Y de esta descripción podemos desprender el siguiente principio que nos ayudará a crecer siempre pensando en nuestro Salvador, siempre pensando que Jesucristo es el Señor. Dado que hemos recibido una salvación tan grande, nuestro deber es vivir llevando a cabo, ocupándonos en ella de día y de noche, de manera que seamos luz en medio de un mundo oscuro. ¿Has recibido en tu corazón el mensaje de salvación? ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida? Si tu respuesta es negativa, este es el momento de aceptar un mensaje que vino desde el cielo en una muestra de perfecta humildad. Dios haciéndose hombre, viniendo a buscar al hombre y a la mujer pecadora. Por eso este es el momento que estás escuchando el mensaje de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si la respuesta a la pregunta es afirmativa y ya vivís ocupado en tu salvación y tus pensamientos, palabras y acciones son evidencia de que sos salvo. Si las personas que te rodean ven una luz diferente en tu vida y que anunciás el Evangelio con tus actos y no solo con tus palabras, me das una gran alegría. Y más que nada le das una gran alegría a Dios. Por eso, tomate unos minutos, ahora que termina esta reflexión, para recapacitar en estas preguntas. ¿Ven las personas en vos a un hombre, a una mujer diferente a lo que antes era? ¿Vivís ocupado en tu salvación? ¿Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones son evidencia de que sos salvos? Aleluya. Gloria a Dios. El Señor se alegra. Y no olvides, es un hecho que debemos hacer todos los días. Ocuparnos de nuestra salvación para que reflejemos a Cristo en nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar en medio de esta generación maligna y perversa. Yo espero que Dios bendiga tu vida y que vos aceptes este reto. Dios te bendice. Dios te guarda. A vos y a tu familia. Amén. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro.
Te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como